Colombia es reconocida a nivel mundial como uno de los países más biodiversos del planeta. Su ubicación geográfica privilegiada, con una variedad de ecosistemas que van desde los Andes hasta la Amazonía, ha dado lugar a una exuberante vida silvestre que maravilla a científicos y amantes de la naturaleza. Desde selvas tropicales húmedas hasta páramos andinos, pasando por costas caribeñas y pacíficas, Colombia alberga una asombrosa variedad de ecosistemas. Muchas de las especies que habitan en Colombia son endémicas, es decir, no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Colombia ocupa los primeros lugares en el mundo en cuanto a diversidad de aves, orquídeas, mariposas y anfibios. Es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. La biodiversidad es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas y para el bienestar humano. Los bosques absorben el dióxido de carbono, regulan el clima y protegen los suelos. Los polinizadores, como las mariposas y las abejas, son esenciales para la producción de alimentos. Y los ecosistemas acuáticos nos proporcionan agua limpia y alimentos. De allí radica la importancia de la biodiversidad. Pero, ¿por qué Colombia es tan biodiversa? Te puedo nombrar estas razones. La formación de los Andes y la separación de los continentes han influido en la distribución de las especies y la creación de nuevos hábitats. La variedad de climas en Colombia ha permitido que se desarrollen diferentes tipos de vegetación y, por ende, diferentes especies. Y algunas regiones de Colombia han estado aisladas durante millones de años, lo que ha favorecido la evolución de especies únicas. Colombia es un verdadero tesoro de biodiversidad, y hay innumerables datos curiosos que resaltan su riqueza natural. Aquí te presento algunos datos sorprendentes sobre la biodiversidad colombiana. Colombia es considerado el país con mayor diversidad de orquídeas del mundo. Se estima que alberga alrededor de 4.270 especies diferentes, lo que representa aproximadamente el 15% del total mundial. Nuestra palma de cera del Quindío es la palma más alta del mundo, alcanzando alturas de hasta 60 metros. Es un verdadero gigante de la flora colombiana. Colombia es el país con mayor diversidad de aves del mundo, con más de 1.937 especies registradas. Esto significa que puedes encontrar una gran variedad de aves, desde colibríes diminutos hasta cóndores andinos. En cuanto a anfibios, Colombia ocupa el segundo lugar a nivel mundial. La variedad de ranas, salamandras y cecilias es impresionante, y muchas de ellas son endémicas, es decir, solo se encuentran en nuestro país. La diversidad de mariposas en Colombia también es asombrosa. Se han registrado más de 3.500 especies, lo que convierte a nuestro país en un verdadero paraíso para los amantes de estos insectos. En nuestros ríos y mares habitan más de 3.000 especies de peces de agua dulce, lo que coloca a Colombia en el segundo lugar mundial en diversidad de peces de agua dulce. Una gran parte de la biodiversidad colombiana es endémica, lo que significa que solo se encuentra en nuestro territorio. Esto hace que la conservación de nuestros ecosistemas sea aún más importante. Colombia alberga varios de los llamados hotspots de biodiversidad a nivel mundial, es decir, áreas con una gran cantidad de especies endémicas y altamente amenazadas. Nuestra biodiversidad proporciona una gran cantidad de servicios ecosistémicos, como la regulación del clima, la producción de oxígeno, la protección de los suelos y la polinización de cultivos. Muchas plantas utilizadas en la medicina tradicional provienen de la biodiversidad colombiana. La investigación científica continúa descubriendo nuevas moléculas con propiedades medicinales en especies de nuestra flora y fauna. Debemos proteger nuestra biodiversidad. La deforestación, la contaminación y el cambio climático son algunas de las principales amenazas que ponen en riesgo estos servicios vitales. ¿Qué podemos hacer para proteger la biodiversidad colombiana y sus servicios ecosistémicos? Optar por productos que hayan sido producidos de manera sostenible y que no dañen el medio ambiente. Reducir nuestro consumo. Al reducir nuestro consumo de recursos naturales, contribuimos a disminuir la presión sobre los ecosistemas. Reciclar y compostar.
Separar los residuos y compostar los residuos orgánicos ayuda a reducir la cantidad de basura que llega a los vertederos. Apoyar iniciativas de conservación, donar a organizaciones que trabajan para proteger la biodiversidad y participar en actividades de voluntariado ambiental, educar a otros, difundir el conocimiento sobre la importancia de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos es fundamental para generar conciencia y promover cambios en los comportamientos individuales y colectivos. En resumen, la biodiversidad colombiana es un tesoro invaluable que nos proporciona numerosos beneficios. Al protegerla, estamos asegurando nuestro propio futuro y el de las generaciones venideras. Debemos tomar conciencia sobre cómo afectamos a nuestro planeta. El cambio climático, la contaminación, nuestro uso de plásticos, el uso indiscriminado del automóvil, son acciones que nos están afectando y hacen a nuestro futuro incierto. Debemos cambiar hacia las tecnologías limpias, como la energía solar, eólica, hidrógeno verde, para mitigar el daño ecológico. Depende de nosotros cambiar. Gracias por vernos hasta el final. Te pedimos por favor te suscribas y dale me gusta. Gracias. Hasta la próxima.